una vez la nación de Israel fue dejada a un lado por Dios, entonces ya la nación de Israel entonces dejó de ser esa nación canal o mediadora o nación a través de la cual durante el Antiguo Testamento las demás naciones podían llegar o acercarse a Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento los miembros de las demás naciones podían acercarse a Dios a través de el hacerse prosélitos, de circuncidarse, de convertirse entonces en judíos y comenzar a obedecer la ley. Y vimos como en el libro de los Hechos existían en las sinagogas no solo judíos, los cuales eran nacidos de la raza judía, nacidos en Israel, sino también que habían muchos que se habían convertido en judíos, judíos prosélitos. Y aparte de que también a las sinagogas en esta época o en este periodo del libro de los Hechos iban también gentiles que todavía no se habían circuncidado, pero que estaban tratando de acercarse o que habían puesto entonces, es decir, habían puesto su fe en Dios, en el Dios que se revela en las escrituras del Antiguo Testamento. Pero acá cuando el apóstol Pablo declara lo ami, o sea, declara la nación de Israel, o sea, declara este enseguecimiento sobre la nación de Israel, entonces ya la nación de Israel es como que Dios la dejara a un lado y comenzara entonces ese programa de Dios a través de las naciones. Y vimos, está en otros videos anteriormente, cómo entonces vemos por ejemplo en la carta a los Colosenses que se habla de que Cristo entre las naciones la esperanza de gloria, se habla, y por eso aparte de estos dos versos que acabo de mencionar sobre la inspiración de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, debemos siempre tomar en cuenta esos versos que nos recuerdan que nos ayudan a aislar esta dispensación o reconocer esta dispensación que es dada por Dios a través del apóstol Pablo para todas las naciones. Y esos versos que ya he repetido, pero que quiero que no olvidemos y que tomemos en cuenta, los quiero anotar acá nuevamente, principalmente están en Efesios 3, tomemos desde el 6 al 9. Recordemos que este texto de Efesios, quiero hacerlo más pequeño porque son varios. Este texto de Efesios 3, capítulo 3, versos 6 y 9, cuando lo estudiamos, yo mencioné, pongamos de acá, yo mencioné cuando lo estudiamos de que debíamos hacer una distinción entre lo que es el misterio de Cristo, vamos acá, el misterio de Cristo, y lo que es propiamente el misterio, que es lo que hemos estado, o he estado yo, acá está el misterio de Cristo. Entonces, en este capítulo 3, comienzan los primeros versos hablando de lo que es el misterio de Cristo. Y ya hemos visto cómo este misterio de Cristo viene mencionado desde el libro de Génesis, o sea, está contenido en la profecía. Y vemos que en Génesis 3 Dios promete a la mujer, le promete la semilla que va a aplastar
la cabeza de la serpiente. Está la promesa entonces de Cristo dada, y que está dada en el Antiguo Testamento y que está contenida en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, si no estoy mal. Entonces, este misterio entonces de Cristo que el apóstol Pablo comienza a mencionar en el capítulo 3 de Efesios, es el misterio de Cristo, el cual ya estaba contenido en las escrituras del Antiguo Testamento. Pero resulta que si uno lee el texto de Efesios 3, más o menos como en el verso 9, vimos que ya lo he leído varias veces, que él menciona de que hay una verdad inescrutable, es decir, que no se puede buscar, y que habla de una dispensación, que entonces, que si uno compara con otro texto que el apóstol Pablo expresa o enseña en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 18 y 19, entonces uno ve cómo este secreto del que habla el apóstol Pablo acá en la carta, en el capítulo 3 de Efesios, sí, entonces va comparándolo con estos otros textos, como este que menciono acá de Colosenses, va viendo uno que el misterio, como hemos venido diciendo, que habla de la dispensación de la gracia de Dios y las instrucciones que van dentro de esa dispensación, es algo que se añade, que se añade a las verdades anteriores reveladas por Dios en cuanto al misterio de Cristo. Entonces así vamos comparando, como dice en la carta a los Corintios, a través de comparar verdades espirituales, o sea, la palabra de Dios, las escrituras, con otras escrituras, podemos ir descifrando y completando o comprendiendo cada vez más la verdad que hay sobre esta dispensación, que es la dispensación en la cual vivimos. Dice acá, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, de que al apóstol Pablo Dios le da para completar la palabra de Dios. Hay palabras muy claves, como por ejemplo que este misterio secreto estaba oculto de las generaciones y de las edades. Generaciones entendemos como de los seres humanos que existieron en el pasado. Y entonces no puede ser esta otra revelación que está en estas cartas ser una revelación que ya existía en el Antiguo Testamento, porque entonces vemos que las mismas palabras nos permiten comprender que no se trata del mismo misterio de Cristo. Bueno, y aparte de este texto de Colosenses, recordemos también, está por ejemplo el de 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9, donde también se refuerza más la idea de esa dispensación que Dios le da al apóstol Pablo. Y por último recordar la de Tito, capítulo 1, versos, pongamos el 2 y el 3, más concretamente, ¿cierto? Entonces, porque yo recalco o repito tanto estos versos que ya he mencionado, porque como estamos viendo la importancia de que la palabra de Dios es una inspiración verbal dada por el Espíritu Santo, entonces siempre vamos a tener la tendencia o la tentación
de olvidar estas cosas vitales como la inspiración verbal y la importancia de las palabras utilizadas, y entonces podemos a veces caer en la tentación de, aceptar lo que la tradición nos ha enseñado y que nos ha impedido dividir exactamente y separar estas verdades. Varias veces he leído la de Colosenses y la de Efesios. Voy a tomar, por ejemplo, voy a tomar la última, que es la de Tito, capítulo 1. Antes de tomar esa cita quisiera leer una introducción de Tito. Dice acá: el apóstol Pablo lo tenía en alta estima a Tito. El nombre de Tito era mencionado en el libro de los Hechos. Dice acá que Tito era un gentil. Esto está en la carta a los Gálatas, posiblemente de la ciudad, de la isla de Creta. Dice acá que, por ejemplo, una cita de que Tito es mi propio hijo. Después, en la común fe, esto está en Tito 1:4. Se indica aquí que entonces él había sido guiado a la verdad por el mismo Pablo. Los dos, dice acá, fueron compañeros en Antioquía antes de la reunión del concilio de Jerusalén, de Hechos 15. Tito lo acompañó, como dice pues en la carta a los Gálatas capítulo 2 verso 1. En repetidas ocasiones se refiere a Tito en las epístolas, por ejemplo, a los Corintios. Allí fue enviado Tito en 2 ocasiones. Esto está, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6, y en los capítulos 2 y 7. Tenemos acá, de esta epístola de Tito, aprendemos que después de que Pablo fue liberado de la prisión de Roma, los dos viajaron juntos y predicaron en la isla de Creta. Esto está en Tito 1, capítulo 1, versos 5, 11 y 13, donde allí el apóstol lo dejó para organizar las cosas que faltaban y para que allí ordenara ancianos en cada ciudad. Posteriormente, a Tito se le indicó que se reuniera con Pablo en Nicópolis. Esto está en el capítulo 3, verso 12. Allí es probablemente que de allí fue a Dalmacia. Esto está en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10. Pablo tiene un gran afecto hacia Tito, y esto se muestra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 13, y el capítulo 8, verso 23. Esta epístola a Tito es una de las últimas escritas por Pablo. Se dice que fue en el año 67. Bueno, este comentario puede ser de utilidad para algunos. Nos puede servir para ampliar más sobre esta carta a Tito. Pero yo quiero tomar el verso que dice así, el verso que está en capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así: